Buenos días, bienvenidos al Almuerzo con Líderes. Hoy invitamos a Guillermo Perry, es exministro de Hacienda, exconstituyente, ¿no? Sí, Eso es tal vez el mayor honor que le puede otorgar a un ciudadano la democracia, ayudar a diseñar su arquitectura institucional. eh, sí, definitivamente, y además la experiencia más grata y más satisfactoria de mi vida, sin duda, Claro. fue la constituyente. Ahí le quieren armar otra, algunos sectores. Sí, Eh, Actualmente es profesor de la Universidad de los Andes y trabaja con el Centro para el Desarrollo Global de Washington. Lo invitamos por un tema no económico, que es su experticia, pero pues sí, también es económico, realmente es económico. El tema de la crisis de la política y su relación con el dinero. Dicen en una columna en El Tiempo hace 3 semanas, Guillermo Perry, que el grueso de la política se convirtió no solo en un simple negocio, sino en uno abiertamente criminal. Es una propuesta muy interesante, que es controversial, no es perfecta, pero es una propuesta, porque el drama a que hemos llegado es que se aceptan los problemas de la política y nadie dice ni hace mucho. El planteamiento que hace Guillermo es, como quiera que ya se convirtió en una enfermedad endémica, curarla requiere un tratamiento de choque, ya que el CNE, Consejo Nacional Electoral, ha demostrado ser incapaz de controlar los topes establecidos. Parece necesario prohibir toda financiación privada de las campañas. Esa es la propuesta. Un solo peso privado que se demuestre bastaría para retirar el apoyo estatal y anular la elección de quien resultara elegido. Esto tiene muchas bifurcaciones y temas relacionados, pero empecemos con el planteamiento general. Es una idea drástica, algunos dicen que la financiación privada es parte de la democracia, pero usted lo plantea como que no hay otro camino. ¿Por qué no nos explica el tema? con mucho gusto. Bueno, yo les voy a plantear lo siguiente. Seamos francos, con la mano en el corazón. ¿Educa al electorado una valla? Una valla, porque sea más bonita, más brava, porque diga una cosa más simpática y tal, ¿le da realmente elementos al electorado para escoger? Un jingle puede ser muy divertido, puede ser muy simpático. Una cosa pregrabada. Y ahora los comerciales de televisión que se permitió para alcaldes, entonces eso Bueno, encareció muchísimo pues las claro. campañas. La verdad es que, en mi opinión personal, y aquí me van a perdonar todos mis amigos de la publicidad política no contribuye a la educación del electorado ni a un funcionamiento mejor de la democracia. Entonces, si tenemos que llegar al extremo, como yo creo que tenemos que llegar, de solo financiamiento estatal, una manera de que eso se pueda hacer con un costo razonable es haciendo dos cosas. Uno, no hay publicidad política, está prohibida la publicidad política. Dos, los medios, todos, tienen obligación, porque es parte de su obligación con la democracia, de dejar unos espacios a ciertas horas en la televisión, a ciertas horas en la radio, en sitios como este, para que los candidatos hagan un debate de opinión. Porque los debates de opinión sí son importantes para la educación del electorado y para la escogencia, eso lo hemos visto. Estos debates que se hicieron con los candidatos a Bogotá fueron importantes. Y en esas elecciones Fueron casi todas las ciudades intermedias también hicieron debates. Exacto, eso es muy importante. Entonces, esos espacios, pero esos espacios deben ser un servicio público. Deben ser un servicio público. Finalmente, el espectro electromagnético es un espectro, es de propiedad del Estado, como dice la Constitución, tiene una finalidad social, se otorga y está bien que haya explotación comercial, pero tiene unas responsabilidades sociales, públicas, y la norma legal que hiciera esto podría determinar de una manera equitativa y razonable cómo es eso. Si uno hace esas dos cosas, entonces, ¿qué es lo que hay que financiar con recursos del Estado? Uno, los gastos de operación de la campaña, sí, necesitan tener una sede, necesitan tener una organización, necesitan tener alguna logística para movilizar su gente en las mesas, no los que van a votar, sino los que están en las mesas de votación, Testigos, y evaluadores. evaluando para asegurar que las cosas funcionen.
eso ya no cuesta tanto. Eso ya no cuesta tanto, eso es una cosa que es financiable perfectamente y se podría financiar por las campañas presidenciales, de Congreso, de alcaldías, de gobernación y de departamentos. Y la pregunta grande ahí y la es, plata podría salir en parte del presupuesto nacional y en parte de los presupuestos departamentales y locales. en este momento la plata de la financiación privada, que es lo que va por encima de la mesa, es la minoría porque el grueso de los recursos van por debajo de la mesa. Así es. El problema es la capacidad de detectarlo. Sí. La pregunta es, hoy hay topes, como usted decía, se violan los topes, no hay quien vigile eso. ¿Por qué pensar que sí se podría verificar que no haya recursos por debajo de la mesa que se inviertan en las campañas? Claro, eso podría pasar, pero fíjese la diferencia hoy día. Digamos, si hoy para demostrar que alguien violó el tope, ¿qué hay que hacer? Hay que conseguir una evidencia de que hubo una cantidad de plata que pasó por encima del tope. Demostrar que hubo un peso privado en una campaña que si está prohibido es muchísimo más fácil de demostrar. Eso sí es muy, muy difícil ocultarlo totalmente. Porque entre otras cosas, los contendores son los primeros que están atentos en un sistema de esos. Entonces, la verdad, yo no estoy diciendo que esta propuesta sea la panacea. Es compleja, habría que discutirla, hay que pensarla bien, pero yo creo que el país tiene que enfrentar esta discusión. Nosotros no podemos aspirar a ser un país del primer mundo, un país desarrollado, tener una democracia decente, tener un gobierno eficiente, si seguimos aceptando y tolerando que una parte muy sustancial de nuestra política funcione no solamente como un negocio, sino como un negocio ilegal, como un negocio criminal. Eso es gravísimo realmente. Y si la única manera de hacerlo es con una medida así de drástica, pues yo creo que debemos discutirlo con seriedad. Ahora, de golpe en la mitad del camino salen algunas cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasó en los Estados Unidos, digamos, con la elección de Obama? Los grandes capitales norteamericanos le tenían como susto a Obama. Entonces Obama no tenía una financiación grande de los grandes capitales. ¿Cómo se financió la mayor parte de la campaña de Obama? Pequeñas donaciones. Pequeñas donaciones a través de las redes sociales. Bueno, entonces de golpe uno podría dejar algunos espacios de esa naturaleza, que son mucho más democráticos. Pero habría que asegurarnos que eso se maneja bien también y que se controla, porque es que en este país Francis Fukuyama, el gran politólogo, tiene varios trabajos donde muestra lo siguiente. Él dice, bueno, la ciencia política contemporánea estudia mucho la parte formal de los procesos electorales. ¿Qué ventajas tiene un sistema parlamentario sobre un sistema presidencial? ¿Qué ventajas tiene que haya distritos electorales pequeños o grandes? Que haya distritos electorales donde hay representación proporcional como tenemos nosotros, o que el que gana se lleve todos los puestos como hay en Estados Unidos o como hay en Chile. Y hay una cantidad de literatura sobre eso y algunas de nuestras reformas electorales últimas han estado influidas por algunas de estas ideas. Es verdad que las instituciones formales, políticas, electorales, tienen cierta influencia y es importante hacerlas bien. Pero a la gente se le olvida que hay unas instituciones informales. Cuando Douglass North, el premio Nobel de Economía, que se ganó el premio Nobel por sus contribuciones a lo que hoy se llama la nueva economía institucional, que fue el revivir del concepto de la importancia de las instituciones para el desarrollo económico, para todo eso, esta teoría mostró que las instituciones eran fundamentales, pero tanto las formales como las informales. Las informales es lo que normalmente llamamos la cultura. Las instituciones políticas y formales es lo que llamamos la cultura política. Eso también se puede cambiar, como las instituciones formales, pero no se cambia cambiando las normas y las leyes solamente. Hay una relación entre las instituciones formales y las instituciones informales.
cuando la institución formal da mucho espacio a que una institución informal de mala calidad, una cultura política mala, tenga mucho espacio, entonces predomina la cultura política informal. Fukuyama, sus libros están llenos de ejemplos de esto. Y entonces, cuando hay ese tipo de cultura política, hay que hacer unas instituciones formales muy rígidas hasta que la cultura política evolucione, se vuelva otra cosa, y entonces uno puede relajar un poquito las instituciones formales. Ese punto es muy importante. Nosotros aquí en la Silla Líder creemos mucho en ese tema porque hacemos énfasis siempre en que eso es lo que hacen los líderes: cambiar cultura, cambiar comportamiento. La autoridad simplemente ejerce unas prerrogativas que tiene, pero el líder es el que genera cambios sociales dentro de la población. Pero como usted plantea, el tema es muy complejo. Con Alejandra Barrios analizábamos el tema electoral y concluíamos, ella planteaba que el problema tiene tres patas: el institucional, el de las organizaciones políticas y el de la gente. Y todas están influidas por una misma cultura, el que lo permite, porque el que compra el voto y el que vende el voto, la misma institución de los partidos llega al Consejo Nacional Electoral. Entonces, eso aparentemente genera la conclusión de que no hay nada que hacer, que es un tema cultural. Pero por eso es tan importante su planteamiento. Ante situaciones culturales tan difíciles se necesitan instituciones mucho más estrictas que enfrenten el problema por lo menos durante un tiempo, más a fondo. Y no es la fórmula esa caudillista del hombre latinoamericano, del caudillo latinoamericano que pone orden. No, son instituciones que ponen orden, instituciones que tienen legitimidad y van generando consensos. Por eso queríamos plantear este tema. Sí, yo quería recordar un caso. ¿Usted recuerda cómo llegó Mockus a la alcaldía por primera vez? Lo conocieron por un episodio en la Universidad Nacional en que se le enfrentó de una manera interesante a un estudiantado que no dejaba hablar a los gritos. Y eso llamó la atención, y cuando fueron a hacerle entrevistas, encontraron una persona excepcionalmente inteligente, con unas ideas revolucionarias, en el buen sentido de la palabra. Decía, es que mire, es que hay que cambiar el modo de comportamiento, y cuando hay unos comportamientos extremos como el que estaban teniendo estos estudiantes, hay que recurrir a algunas cosas un poco dramáticas como la que yo hice ante la televisión. Es un buen ejemplo. Pero segundo ejemplo de lo que hizo Mockus. Mockus dijo, bueno, como comenzaron unas encuestas, en la medida en que comenzaron a entrevistarlo y a ver quién había sido el mejor rector de la Universidad Nacional, no sé, a alguien se le ocurrió en una encuesta de opinión ponerlo entre otros posibles aspirantes a alcaldes, cosa que él no había pensado, y resultó que podía ganar. Entonces varias personas comenzaron a empujarlo a que fuera, y como no tenía ni un centavo, no sé si ustedes se acuerdan, en la primera campaña Mockus dijo: no hay vallas, no hay publicidad, me preguntemos por qué. Los medios lo invitaban a dar entrevistas y decía, mire, a mí me da mucha pena con usted, yo quiero ir al medio, pero ustedes me tienen que pagar por la entrevista, porque yo tengo que sufragar de alguna manera mi campaña. Al principio, pues, los medios dijeron, pero ¿cómo? Pues, sí, acabaron haciéndolo, porque era un fenómeno demasiado importante, ¿cómo no lo iban a entrevistar? Financió de esa manera unos gastos de la campaña y con unas pocas contribuciones de amigos de la Universidad Nacional. Y tuvimos las mejores alcaldías que ha tenido Bogotá, que fueron las dos de Mockus y la de Peñalosa,